Quiero empezar con este tema porque la idea es que hoy lo podamos culminar y así todo el contenido que hemos traído y hemos preparado para esta noche pues lo podamos comprender de la mejor manera. Entonces estamos hablando del ayuno, el ayuno verdadero, el ayuno que edifica, y el día de ayer les estaba compartiendo cómo el ayuno nos prepara para momentos de dificultad. Algo claro y algo clave es que a través de que nosotros sometemos voluntariamente nuestro cuerpo, estamos educando, por decirlo de alguna manera, nuestro organismo y nuestro cuerpo para momentos de dificultad. Hoy es la continuación del tema de ayer. El ayuno me prepara para tiempos difíciles. Entonces, entre comer y ayunar debe haber un punto de equilibrio, como todo en la vida. Todo en la vida debe tener un punto de equilibrio. Todo en la vida tiene un tiempo, se lo estaba compartiendo el día de ayer, y asimismo la vida cristiana es una vida de equilibrio. La vida cristiana no es una vida ni de extremos ni de excesos, sino una vida equilibrada, y equilibrada en Dios, que es el que sabe darnos a nosotros un equilibrio sano para todas las cosas de nuestra vida. Entonces, entre comer y ayunar tiene que haber un punto de equilibrio. No todo es comer, no todo es darle gusto, como se dice, a nuestro estómago, hablando del ayuno. No todo es saciar lo que nosotros anhelamos o el deseo que tenemos, no todo es así, ni tampoco todo es ayunar o abstenernos todo el tiempo. Ayer en Eclesiastés nosotros estábamos leyendo, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cantar, hay tiempo de no cantar, hay tiempo de estar alegres, hay tiempo de tal vez estar tristes, hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, queriéndonos decir a través de la palabra del Señor que hay un tiempo para todo y que no todo el tiempo podemos estar en la misma situación. Entonces todo el tiempo no nos la podemos pasar en excesos o en comida o en satisfacción de nuestro estómago, ni todo el tiempo tampoco nos la podemos pasar ayunando, absteniéndonos y tal vez no teniendo nada de alimento. Y sin embargo, el ayuno, hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, ya creo que casi 3 semanas que vamos completando hoy, hemos visto temas referentes al ayuno, donde hemos despejado muchas dudas, se han caído muchos conceptos equivocados, hemos reaprendido, y yo los quiero felicitar por todos aquellos que han dispuesto su corazón en este tiempo para aprender correctamente. Y para hacerlo siempre tenemos que dejar de lado los conceptos pasados o las viejas maneras de pensar para que venga lo nuevo de parte de Dios, y quiero felicitarlos porque han permitido que lo nuevo de parte de Dios pueda traer renovación a su entendimiento. Entonces, a pesar de que no todo es comer y que no todo es ayunar, el ayuno trae grandes beneficios y nosotros lo hemos podido ver a lo largo de estas enseñanzas. Dios desea que no nos falte nada. Ese es el anhelo de Dios, que tengamos salud y que seamos prosperados, que prospere nuestra alma. Sus planes para nosotros son de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. Que no nos falte nada, es el anhelo y el deseo de Dios. Recuerde que la relación con Dios es como la relación mucho más profunda, mucho más grande, de mucho más amor, de mucha más compasión que la de un padre con un hijo terrenal, porque la Biblia dice claramente que si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, pues los planes de Dios y la bondad de Dios para con nosotros es mucho mayor que la que nosotros mismos podemos tener. Entonces, aunque Dios desea que no nos falte nada en el camino de la fe, lo ideal es que en el camino de la fe no consiste en que tengamos un sufrimiento, y yo se lo estaba diciendo el día de ayer y espero que ese concepto nos haya quedado claro. Aunque si bien Dios no desea que nosotros tengamos una vida de sufrimiento, o que usted sea un cristiano que todo el tiempo de su vida esté en pruebas, en dificultades, en desiertos, en angustias, en valle de sombra de muerte, ese no es el anhelo ni el plan de Dios para sus hijos. Sin embargo,
como todos los mortales, vamos a tener que atravesar o hemos atravesado momentos de dificultad, momentos de adversidad, y lo que Dios desea es que nosotros estemos dispuestos a padecer. Pero ese padecimiento no es sufrir lo máximo, sino que nosotros aprendamos a sobrellevar, a aceptar el momento de dificultad o el momento de adversidad que podamos experimentar. Entonces eso nos debe quedar claro. Para el creyente el ayuno implica sufrimiento, y yo creo que los que están ayunando se han dado cuenta de esa verdad. Implica sufrimiento porque uno si está preparando los alimentos y está ayunando, pues es una lucha interna que nos hace decir: mi cuerpo quisiera, yo desearía comer, pero no lo hago porque he levantado un voto delante del Señor. Implica sufrimiento porque son los días en que de pronto, si usted tiene que ir a trabajar o de repente tiene que llegar a algún lugar, tal vez nunca le ofrecen nada, pero preciso usted está en ayuno y le ofrecen las cosas más ricas o que mejor se ven o que mejor huelen, y ahí es donde usted tiene que sufrir en su carne para decir: no voy a romper este voto que he levantado delante del Señor. Entonces, para el creyente el ayuno implica algo de sufrimiento, negación, nos negamos a comer lo que tal vez nos gusta, es un tiempo de prueba porque estamos probando en nuestro cuerpo que somos capaces de llevar a cabo el ayuno para honrar y glorificar al Señor. Es un camino que elegimos ayunar, lo hemos elegido voluntariamente. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Entonces nos debe quedar claro que estar dispuestos a sufrir, se lo estaba comentando el día de ayer, no es lo mismo que desear el sufrimiento en sí. Aunque yo esté dispuesta a pasar momentos de dificultad, porque seguramente los he vivido, y puedo decirle que los he vivido, los he atravesado, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de adversidad, momentos de tristeza, momentos de no saber qué hacer, los he tenido, y estoy segura que en algún momento se van a presentar dificultades, adversidades o incluso desafíos que van a requerir de nosotros un mayor esfuerzo y que van a requerir de nosotros algo de sufrimiento. Así que a pesar de eso, hay un peligro latente para el cristianismo moderno, y también se lo estaba comentando en parte del día de ayer, y es ese cristianismo que no está dispuesto realmente a tener dificultades o a tener adversidades. Los que no están dispuestos a padecer, aquellos cristianos que aún no han comprendido que a pesar de ser cristianos hay momentos difíciles. Entonces ese estar dispuestos a padecer no es como que nosotros entendamos que tenemos que llevar una vida de sufrimiento para agradar al Señor. No, eso nos lo enseñó la religión y es equivocado. La relación nos enseña a nosotros es que debemos aceptar, así como hay momentos buenos, momentos maravillosos, hay también momentos difíciles que vamos a tener que atravesar o que hemos atravesado, y que cuando decimos que estamos dispuestos a padecer es porque estamos realmente dispuestos a aceptar la voluntad del Señor para nuestra vida con una actitud de honra, con la misma actitud de fe, creciendo cada día en el Señor y sin apartarnos de sus caminos. Entonces estamos dispuestos a aceptar las dificultades o los momentos de desafío y adversidad que la vida nos presenta de manera voluntaria. Y no hay cristianos, sobre todo los modernos, el cristiano light, como se puede decir, el que nunca ayuna, el que no vigila, el que no tiene un mayor esfuerzo, el que si llueve se queda en la casa y no va al culto porque está lloviendo, que si no tiene para el bus entonces no va a la iglesia porque no hay con qué ir. Ese cristiano que no da ningún esfuerzo, que no rinde de ninguna manera, si todo no está listo, servido, fácil, no ha comprendido realmente y no ha entendido que en realidad algo como el ayuno lo está preparando para resistir, lo está preparando para resistir y soportar, para entender y comprender cuando de repente lleguen momentos difíciles en la providencia del Señor, para que cuando algún cambio se produzca o llegue la prueba, ese cristiano que no ayuna
porque el ayuno que hace nos fortalece en nuestro ser interior. El ayuno fortalece nuestra fe, nos ayuda a crecer en fe. O sea, es tan beneficioso el ayuno que no solamente trae beneficio espiritual en el sentido de que estamos honrando al Señor y no se queda solamente allí en la honra que recibe nuestro Dios, sino que el ayuno va más allá, porque cuando entendemos y comprendemos cómo funciona el ayuno real, el ayuno verdadero, entonces nos estamos dando cuenta que nuestro ser interior está siendo fortalecido, que nuestra comunión con Dios está creciendo, que estamos aprendiendo a ser cristianos firmes, arraigados, cristianos comprometidos, cristianos con convicciones claras, pensamientos definidos delante del Señor y un carácter formado como Dios desea. Entonces, lo que finalmente busca el ayuno, en realidad nosotros aportamos solo una cosa al ayuno, y es abstenernos voluntariamente de algo que nos gusta, en este caso como la comida. Y ya le hemos contado también que hay personas que lo hacen de otras maneras, pero lo hacemos realmente voluntariamente y ese es nuestro aporte. Pero a cambio nosotros recibimos muchísimos más beneficios de lo que nosotros estamos poniendo de nuestra parte para llevar a cabo el ayuno. Entonces yo creo que realmente antes de que venga la prueba, que posiblemente, como les estoy diciendo, desearíamos no escuchar estas palabras, pero son reales, y mal haríamos nosotros en decirles a ustedes: jamás van a tener que pasar dificultades, jamás van a tener que enfrentar desafíos, jamás van a tener que pasar momentos de dolor o de tristeza. Mal haríamos en enseñarles eso, porque según la palabra, pues en este mundo vamos a tener aflicción de diferente manera. No quiere decir que todo el tiempo, vuelvo y le digo, vuelvo y le reitero, para que no malentendamos el concepto, vamos a tener que tener una vida de dolor, pero que van a haber dificultades, van a haber, que van a haber desafíos, van a haber, que van a haber cambios que tal vez para nosotros no sean muy cómodos, van a llegar. Pero siempre que nosotros tenemos la actitud correcta delante del Señor, recuerde que la actitud es aceptar, estar dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Siempre que nosotros enfrentamos las pruebas y las dificultades de esa manera, vamos a tener bendición y vamos a tener victoria, cualquiera que sea la situación que se presente. Entonces, antes de que venga la prueba, que posiblemente llegará, si nosotros nos hemos ejercitado en el ayuno, sentiremos que estamos realmente preparados para aceptar voluntariamente cualquier situación. Yo creo que en este punto del tiempo que nosotros estamos viviendo y con todas las cosas que pasaron los meses anteriores a raíz de la pandemia, pues eso fue un momento realmente de prueba, como le digo, para todo el mundo, para gente creyente, para no creyentes, para cristianos verdaderos y cristianos modernos, pero todos afrontamos un momento de prueba. Hubo gente cristiana o no cristiana que perdió su empleo, hubo gente cristiana y no cristiana que su empresa se vino abajo o quedó sin saber en un de repente, porque fue una situación de repente, lo que dábamos por hecho de repente dejó de estar, dejó de funcionar de la manera que lo dábamos por hecho, cosas que nunca imaginamos, cosas que nunca pensamos y que, por no ir muy lejos, estábamos atravesando. Y bueno, gracias a Dios hemos podido ya estar saliendo de esta prueba, pero aún hay muchos que están en prueba en este momento a raíz de la pandemia. Sin embargo, cuando todo esto empezó, creo que para todo el mundo fue un cambio repentino, una incertidumbre que llegó de repente, que no sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder, hacia dónde iba esto, cómo se iba a resolver. Gente que tenía su empresa, sus empleados, que daba trabajo a otras personas, se quedaron sin nada. Como le estoy diciendo, creyentes y no creyentes, pues eso es una prueba. Pero sí, seguramente esos creyentes que tuvieron que afrontar ese momento difícil, como usted y como yo, y estábamos ejercitados, entre otras cosas, en el ayuno, pues de manera voluntaria hemos sometido nuestros cuerpos anteriormente, hemos podido aceptar y afrontar
con fe y con determinación estos momentos de dificultad y de prueba que todos hemos atravesado. ¿Cuál ha sido la diferencia, por ejemplo, entre la misma prueba la hemos vivido creyentes y no creyentes? El no creyente tal vez se ha enfrascado en que no hay una salida, en que no hay una solución, en estrés, en angustia, en desesperación, en no saber qué va a pasar, en no tener salida. No sabemos, muchas personas realmente han caído enfermas o en depresión a causa de esto, pero un creyente que ha sido ejercitado en temas como por ejemplo el ayuno, un creyente verdadero, un creyente genuino, alguien que ha decidido seguir a Dios no por lo que le da, sino porque realmente ve que su vida es beneficiada constantemente por la presencia del Señor, un cristiano que ha ayunado previamente, ha crecido en fe, sé que ha afrontado esas mismas pruebas, pero ha tenido ¿qué? Esperanza. Sin negar los momentos de tristeza, sin negar el momento de adversidad, sin negar de repente la angustia que le pudo sobrevenir a causa de esa situación, pero sé que a este momento de tu vida te has podido dar cuenta cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios te ha sostenido, y es la diferencia de aquellos que confían en Dios y aquellos que no confían en Él porque tal vez ni siquiera le conocen. Siempre nosotros ante esos momentos de dificultad tenemos que esperanza de que no sabemos qué, no tenemos ni idea cómo, pero que Dios va a salir en nuestra defensa. Y seguramente a este punto de la situación, de lo que se está viviendo, tú ya has visto la mano poderosa del Señor glorificándose en tu vida, en tu empresa, en tu empleo, en tu negocio. Mire, nosotros este tiempo nos ha llegado cantidad de testimonios. En vez de recibir malas noticias, hemos recibido cantidad de testimonios y cantidad de buenas noticias. Gente de la congregación o gente que sabemos que siguen al Señor y han determinado honrar a Dios con su vida, que en medio de la pandemia, cuando mucha gente estaba siendo despedida, cuando mucha gente estaba perdiendo su empleo, ellos estaban siendo contratados por otra empresa, ellos estaban recibiendo ascensos, ellos estaban haciendo buenos negocios, estaban siendo bendecidos, teniendo salud, siendo prosperados. ¿A causa de qué? De honrar al Señor y confiar en Él. Entonces el todo de nuestra vida es la manera como nosotros enfrentamos las dificultades. Y hablando del ayuno, que es el tema que hoy estamos tratando y hemos venido desarrollando estas 3 semanas, pues una de las cosas que hace el ayuno, de las tantas cosas que nos proporciona el ayuno, es la fortaleza en nuestra fe y la determinación para seguir adelante. Entonces es curioso que en la parábola del sembrador, por ejemplo, hablando de los 4 tipos de corazón, hay uno que se compara con la semilla que cae sobre la tierra, sobre la piedra. Lucas 8:6 lo dice, para aquellos que toman nota, Lucas 8:6, perdón. Dice así: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Entonces la explicación que el Señor Jesús le da a sus discípulos está en el versículo 13. Dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces realmente esos son los que reciben la palabra con gozo, están por un tiempo, pero como no han echado raíces, no han desarrollado una vida de comunión, no han desarrollado una vida de carácter, no han tenido momentos en los cuales han probado al Señor lo que hay en su corazón, cuando llega el momento de la prueba simplemente se apartan. Esos son los cristianos que seguramente no hicieron el ejercicio de autohumillarse, de doblegar. Recuerde que doblegar nuestras almas, humillar nuestras almas y doblegarnos voluntariamente, doblegar nuestra carne, son cosas que se hacen y se logran con el ayuno, por ejemplo. Es una de las formas de doblegar nuestra carne, de autohumillarnos, y es así como nosotros nos preparamos para el tiempo de la prueba. O sea que el ayuno
nos prepara, nos ayuda a prepararnos y ser firmes, estar firmes y continuar firmes aún en los momentos de prueba. El ayuno nos ayuda a prepararnos por si algún día que puede faltar. El hecho de que una persona sufra exteriormente no significa que internamente esté dispuesta a padecer. ¿Cómo así? Hay personas que de pronto son duros de cerviz, como dice la palabra, personas orgullosas, que incluso son orgullosas hasta con Dios mismo, y entonces pasan un momento de dificultad, pasan otro momento de dificultad, viene una prueba, viene otra prueba, pero como no logran desarrollar por su dureza la actitud correcta, el sentir correcto, las decisiones correctas, no se logran autohumillar, rendirse, doblegarse. Bueno, Señor, si vivo lo mismo vez tras vez, cuando una persona reiteradamente está pasando la misma prueba, puede que incluso decida irse para otro lugar y tendrá que enfrentar la misma prueba. Y cuando eso ocurre reiteradamente, bueno, es un buen momento para hacer como una pausa, para doblegarse delante del Señor y preguntarle realmente qué es lo que tú no has querido ceder, qué es lo que tú no has querido rendir, qué es lo que no hemos querido someter y por qué entonces vez tras vez estamos afrontando las mismas dificultades. Seguramente el día que nosotros comprendemos qué es lo que nos hace falta, pues vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces hay gente muy dura que a pesar de que sufra externamente, no quiere decir que internamente esté dispuesta a aceptar los tiempos de dificultad o a padecer. Pero cuando nosotros ayunamos, pues sencillamente como voluntariamente nos estamos sometiendo, cuando nos toca o cuando de repente llega la prueba, vamos a tener una actitud que nos pueda ayudar en medio de ese tiempo. Cuando nosotros dejamos de comer teniendo comida, nos doblegamos voluntariamente, sometemos nuestro ser, le enseñamos a estar preparado y a que se cumpla en nosotros la palabra del Señor que dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, era una declaración poderosa que hacía el Señor Jesús, pero también era una declaración clara y contundente para la vida de los cristianos, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios, de la fe que podemos tener en su palabra, en sus promesas y en lo que Él ha dicho que hará por nosotros. Cuando nosotros ayunamos, entonces, ¿qué hacemos? Nos preparamos para soportar las pruebas. Y aquí quiero entrar y hablarle del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, quiero que me acompañe por favor, 6, 3 al 6. Segunda de Corintios 6, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Mire que esto lo decía el apóstol Pablo, que tuvo un ministerio totalmente exitoso, pero a pesar de ser un ministerio exitoso, no estuvo eximido de las pruebas. Así que es un buen momento para que nosotros comprendamos qué nos quiere enseñar el Señor. Entonces, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Uno a veces piensa que el éxito realmente es sinónimo de todo fácil, todo sencillo, todo a pedir de boca, sin dificultades, sin adversidad, sin momentos difíciles, y el éxito en muchas ocasiones es el producto de haber realmente superado ¿qué? Obstáculos, adversidades, pruebas, dificultades. Y le pasó también al apóstol Pablo, siendo un ministro de Dios poderoso y tremendo y además altamente efectivo y exitoso en esta tierra. Entonces él dice que tuvo muchos desvelos y muchos ayunos.
En 2 Corintios 11, quiero que me acompañe a 2 Corintios 11, 23 al 27, dice así. 2 Corintios 11, 23 al 27. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, mire lo que dice aquí, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, el apóstol Pablo tuvo que pasar diversas pruebas y no dice que 1, 2 ni 3 veces, sino muchas veces azotado, muchas veces en cárcel, muchas veces en desvelo, muchas veces en peligro. Dice que tenía peligro de los judíos, tenía peligro de los gentiles, tenía peligros en el camino, peligros en el mar, peligros en todo lugar. Entonces, pero también dice que el versículo 27, en muchos ayunos. Y seguramente muchos ayunos que hizo Pablo los hizo obviamente de manera voluntaria, pero me imagino yo que hubo otros momentos donde no tenía otra manera sino ayunar. No había otra cosa que hacer sino ayunar. Y fue instruido o fue entrenado en todas estas cosas y además de eso en muchos ayunos. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Entrenó su cuerpo y una de las maneras fue a través del ayuno para el sufrimiento, para afrontar las dificultades. Lo hizo ¿qué? De manera voluntaria. Por eso cuando le llegó ese momento de dificultad y usted en estos cortos versículos solamente podemos ver de manera por encima unas de las dificultades y muchas de las adversidades que tuvo que atravesar el apóstol Pablo. Pero que hizo eso, nunca lo apartó de la fe en Dios, nunca lo apartó de los caminos del Señor. Estas circunstancias nunca lograron abortar el propósito de Dios en su vida, ni el plan, ni el ministerio, ni nada de lo que Dios le había encomendado para hacer, porque ya él había sido instruido para aceptar las dificultades, los tropiezos, la adversidad y la prueba, a pesar de las dificultades. Filipenses 4, 11 al 13, vamos a ver qué dice. Está por aquí. Filipenses 4, 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la consecuencia y la razón por la cual Pablo podía declarar lo que usted y yo seguramente sé que muchas veces hemos declarado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros lo citamos, lo recitamos, lo declaramos, pero lo que había hecho que realmente Pablo lograra declarar que absolutamente todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, era haber experimentado diferentes circunstancias de la vida donde tuvo que demostrar, como se dice, de qué estaba hecho. Tuvo que demostrar cuál era su convicción, cuál era su fe, cuál era su certeza. Tuvo que demostrar que realmente podía vivir cualquiera que fuera la circunstancia que se le presentara. Entonces dice, sé vivir y sé tener. Se aprende voluntariamente. Cuando habla de sé, está hablando de ¿qué? De conocimiento.
Y nosotros no nacemos con el conocimiento, nosotros aprendemos el conocimiento. Llegamos a alcanzar el conocimiento a partir del aprendizaje. Entonces, si Pablo estaba diciendo sé vivir y sé tener, era porque lo había aprendido voluntariamente a través de las dificultades, a través de la adversidad. Podía contentarse cuando tenía, pero también podía contentarse cuando no tenía. Y eso no movía su fe, eso no movía su certeza, eso no movía sus convicciones. Dice, por todo estoy enseñado. O sea, él estaba enseñado en todo. Pero para declarar y decir que estaba enseñado en todo, había tenido que pasar ¿qué? De todo. Entonces, por todo estoy enseñado a estar saciado, como a tener hambre. Y está hablando de los dos extremos, ¿no? El extremo de tener saciedad, de estar completamente satisfecho, de estar completamente saciado, y había aprendido a vivir de esa manera sin que también el exceso o la saciedad o la satisfacción lo apartara de su fe, porque a veces aún la bendición hay algunos que los aparta del camino del Señor, o la respuesta o la abundancia los saca de los propósitos de Dios porque no saben vivir con abundancia. Y también había conocido el otro extremo, a tener hambre. Y en los dos extremos él había aprendido a vivir realmente como Dios desea, sin moverse de su fe y de sus convicciones. A tener abundancia, a padecer necesidad. Vuelve y habla de dos extremos diferentes, pero en todos dos había estado Pablo y en todos dos había podido permanecer firme. Entonces ahí sí llega la declaración que nosotros hacemos y a reconocer que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo vivir en esos extremos lo podía lograr. ¿Por qué? Porque Cristo era su fortaleza, porque Cristo es su fortaleza. Y nosotros vamos a poder vivir cualquiera que sea la circunstancia, que es temporal, que es pasajera, si nos refugiamos solamente en Cristo, si aprendemos a fortalecernos en el Señor, que es el que nos da la fuerza. Entonces el verdadero creyente sabe que comer en abundancia o también tener hambre. Yo ayer le decía que yo no puedo decir que algún día yo me haya acostado sin nada que comer en todo el día, pero sí hemos tenido momentos con mi esposo de dificultad donde tal vez abrimos la nevera y no hay mucho de dónde escoger, y hemos tenido nuestra comida, nuestro maná diario, pero hay que aprender a tener ese maná diario y a permanecer firme y a estar confiado en el Señor y a estar tranquilo y a no renegar y a vivir cualquiera que sea nuestra circunstancia. Entonces, a pesar de que no es hambre literal la que hayamos tenido que pasar, pues sí son limitaciones o escasez que no te permite comer cuando tú quieres lo que tú quieres, sino comer lo que hay en el momento que hay. Entonces son cosas muy diferentes, pero por eso nosotros tenemos que ser cristianos no de papel, cristianos no modernos, cristianos no light, sino cristianos verdaderos, genuinos, entrenados de parte de Dios para cualquier circunstancia y cualquier situación. Entonces nosotros no debemos buscar, recuerden, no debemos buscar el sufrimiento, no debemos anhelar el sufrimiento, sino ni imponer sufrimiento sobre nuestras vidas. Y quiero que sepan que sí debemos estar preparados si ese sufrimiento llega. Los creyentes que se aman a sí mismos por encima de Dios, o sea, los que son más ego que cualquier otra cosa, los que son orgullosos, los que son altivos, serán tentados a desertar en cualquier momento. ¿A causa de qué? A causa de la prueba, a causa de la dificultad, a causa de la adversidad, a causa de la tentación, a causa de cualquier cosa fuera de lo normal que se pueda presentar en sus vidas. Y nosotros debemos aprender a disciplinar nuestro cuerpo. Entonces quiero terminar allí, en esta hora de la noche, para que podamos concluir el día de mañana con algo que tiene que ver con la manera como nosotros podemos llevar a cabo la disciplina en nuestros cuerpos, y que es lo que nos ayuda verdaderamente a través del ayuno a ganar, entre otras cosas, en disciplina para poder ejercitarnos y para poder soportar cualquier momento difícil que se pueda presentar en nuestra vida.
Quiero que por favor me acompañen en una oración en esta hora de la noche. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu divina, Señor, sabiduría que siempre nos instruye y nos guía a toda verdad. Que seas tú, Señor, el único que traiga fortaleza a nuestro ser interior para que, como Pablo, Señor, nosotros realmente podamos aprender a vivir cualquier circunstancia que se nos presente. Tal vez estábamos acostumbrados a muchas cosas que dábamos por hecho, que dábamos por sentado, Señor, que teníamos y que eran casi que inamovibles, pero incluso algo cercano y cotidiano que estamos atravesando en este momento, como la pandemia, nos ha enseñado, Señor, que nada, Señor, está por escrito, que nada está por sentado y que dependemos cada día, Señor, y siempre de ti para poder afrontar cualquier situación y cualquier dificultad. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que cada día seas tú el que nos enseñe a estar firmes, a permanecer en ti, a confiar en ti, Señor, para poder declarar con convicción y certeza que realmente todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, que no hay nada que no podamos lograr si tú eres nuestra fortaleza, si tú eres el que fortalece nuestra alma, si tú eres el que fortalece nuestro cuerpo, si tú eres el que fortalece nuestro espíritu, nuestra voluntad, Señor, nuestras emociones y nuestro intelecto. Por eso a ti damos en esta hora de la noche toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, porque solamente tú y nadie más que tú la merece en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.